Seguimos en su programa El País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les recordamos que deben de suscribirse a nuestro canal de YouTube El País en Blanco. Entre a nuestro canal en YouTube El País en Blanco, danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma y seguir haciendo la labor al servicio del pueblo. Búsquenos en YouTube El País en Blanco, al servicio del pueblo. Danos un like y suscríbase a nuestro canal, que se lo vamos a agradecer. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, un saludo especial para Janet Bello, que está compartiendo con nosotros en vivo y su programa El País en Blanco. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, y ha sido un tema que se ha estado barajando de parte del gobierno y se ha estado calentando la pista, como dicen, para ver cuál es la temperatura que tiene la población, y se está buscando la forma de lo que es la aplicación de una reforma fiscal al pueblo dominicano. El gobierno está buscando la forma de poder introducir una reforma fiscal al pueblo dominicano, y es una situación que es difícil en estos momentos de crisis sanitaria y económica que vive la República Dominicana, una crisis enorme. Y entonces, a través de esta crisis doble que está viviendo la República Dominicana, no es tan fácil introducir una reforma fiscal, porque cuando se trata de una reforma fiscal, se está tratando de que al pueblo dominicano los huevos vienen más caros, los combustibles también, todos los productos de la canasta básica vienen más caros, y estamos ante una situación de que es prácticamente imposible poder aplicar estos altos precios nuevamente de la canasta familiar, de los medicamentos que están totalmente por las nubes, y no hay forma alguna de que se pueda manejar esa parte, ya que el gobierno ha manejado este tipo de situación. Y cuando inició los primeros meses de este gobierno de Luis Abinader y el PRM, todos los precios se duplicaron. Entonces, todos los precios se han duplicado en estos 8 meses de gobierno del PRM. Entonces, ahora para aplicar una reforma fiscal, la situación es muy difícil, por la situación de que al pueblo se le está apretando la tuerca demasiado y las rocas se le van a correr. Y esa es la situación. Ahora ha sido un gobierno que no ha tenido control de precios ni estabilidad alguna, y quieren introducir una reforma fiscal, pero los comerciantes automáticamente aumentaron esas reformas fiscales, ellos las pusieron. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que el gobierno, por no tener control, no saber lo que estaba haciendo,
todos los comerciantes se aprovecharon y duplicaron los precios de todos los artículos. No nada más de primera necesidad, sino en todos lo que es comercio. Usted busca los medicamentos y usted lo puede analizar del precio que tenían hace 8 meses atrás y lo compara con el precio que tiene ahora. Y usted se va a dar cuenta el aumento de más de un 50% en estos 8 meses de gobierno del PRM. Usted se va a la ferretería y hace el análisis de cuánto costaba la funda de cemento hace 8 meses atrás y luego y lo compara con el precio actualmente, y usted se va a dar cuenta que en aquel tiempo, 8 meses atrás, la funda de cemento le costaba a usted 280 pesos y ahora esa funda de cemento le cuesta a usted 425 pesos. Usted se va al supermercado y usted puede ver que un pequeño galón de aceite de 64 onzas que le costaba 140 pesos, ahora usted va y ese galón de aceite le cuesta 225. Entonces esa es la reforma fiscal que los comerciantes automáticamente, el gobierno de Luis Abinader se instaló, comenzaron a duplicar los precios de todos los artículos de distintos tipos de comercio, y esa ha sido la situación. Entonces ahí usted también pudo ver que en todo ese tiempo, si usted analiza, usted se va a encontrar que pasaron unos 5 meses y el gobierno de Luis Abinader no pudo poner control en lo que fueron los precios de los combustibles, porque pasaron meses y meses los combustibles subiendo toda la semana y no había forma de poder controlar eso, colocando ahí Tobisonó en el funcionario más odiado del PRM en tan poco tiempo, por la situación de el palo que le daban todos los fines de semana al bolsillo de cada uno de los dominicanos. Y esa es la situación. Entonces, ahora mismo, cuando usted analiza todos esos precios de 7 o 8 meses atrás y lo compara con ahora, usted se va a dar cuenta que no corresponde a aplicar una reforma fiscal. La reforma fiscal los comerciantes la aplicaron ellos y el gobierno estaba en otro lado, estaba distraído dando una orientación ahora y luego la cambiaba, y sin ningún control de precio, sin ninguna estabilidad, y los comerciantes haciendo su diciembre en esos meses de instalación de ese gobierno del presidente Luis Abinader. Y están así donde usted se puede dar cuenta fácilmente de que 7 meses, 8 meses atrás, usted veía que una libra de pollo le costaba 50 y 55 pesos y en estos momentos le cuesta 85. Y eso es algo grave, que usted pudo ver que la libra de arroz en esos tiempos le costaba entre 20 y 25 pesos y que ahora le está costando 30 pesos. Entonces, ¿qué reforma fiscal se puede aplicar a un pueblo que ya esa reforma fiscal la aprobaron y la aplicaron los comerciantes, mientras el gobierno estaba comiendo bola, que no sabía lo que estaba haciendo? El pueblo, en este caso, el consumidor, absorbió esa reforma fiscal que pusieron los comerciantes, poniendo los precios todos los días más caros y más caros, donde no ha habido ningún tipo de control. Un saludo especial para el doctor
Oriolis Mora García, que está compartiendo con nosotros en vivo en su programa El País en Blanco, al servicio del pueblo, como debe ser. Gracias, hermano. Un eminente abogado, uno de los abogados de más prestigio que tiene la República Dominicana, el doctor Oriolis Mora García, un hombre que siempre ha estado al servicio de su comunidad y al servicio del pueblo. Eso es algo que no tiene precio, como se ha manejado el doctor Oriolis Mora en su demarcación, que todos los problemas que tiene el sector de Perla Antillano pasan por sus manos las quejas para que ayude y canalice la solución de esos importantes moradores de ese sector de Perla Antillana. Ese es un querido hermano, una persona que es una persona dedicada a servir a su comunidad. Gracias, sí, se hace patria. Por eso siempre apoyamos para que él fuera uno de los regidores más votados en esta demarcación, pero a final de cuentas se retiró. Y nada, las oportunidades siguen y entiendo que es una persona que tiene muchos méritos para esa importante posición. Pues bien, entonces, siguiendo con él, pueden dar su opinión de lo que piensa el pueblo. Opine usted sobre una reforma fiscal en tiempo de pandemia, como el gobierno la quiere introducir, y ya esa reforma fue aplicada por los comerciantes que duplicaron los precios desde que el gobierno de Luis Abinader se instaló, y el gobierno no sabía lo que estaba haciendo, y los comerciantes de su cuenta y aumentando precios. Como dice un amigo mío que estaba construyendo el blog de 6, que de 23 pesos se lo subieron a 44 pesos, como un pobre construye. ¿Por qué? Porque el gobierno no puso control, no puso freno, y ahí se aprovecharon los comerciantes de que como no había autoridad que pudiera controlar, cada quien hacía lo que le daba su gana, ahí duplicaron todos los precios. Ahora el gobierno quiere introducir una reforma fiscal y la cosa es complicada porque esa reforma la pusieron ya los comerciantes. Entonces eso es grave, grave para el pueblo y además de eso para el gobierno. Pero lo más gravoso es para el consumidor final, que es quien tiene que pagar todos los platos rotos, como dicen. Y esa es la situación. Entonces, ya que se ha estado calentando la pista al paso para ir tomándole la temperatura al pueblo, para ver si es posible que se le pueda introducir esa reforma fiscal. Ahí nosotros pudimos ver en el día de ayer, donde había una enorme marcha de los motoristas que estaban protestando por los altos costos de la canasta familiar, y además de eso los combustibles, la gasolina, que los motores son los que consumen la mayor cantidad de gasolina que se consume en la República Dominicana, porque ese es un sector que tiene millones de motoristas. Entonces, cuando usted ve ese tipo de situación, usted se da cuenta de que es algo importante. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay muchas personas que a esa marcha o protesta que hicieron los motoristas no le han dado importancia, porque se trata de los sectores más vulnerables del país.
Y para las autoridades eso no tiene importancia, que se muevan una cantidad de motoristas, por la situación de que son la clase más desposeída. Al igual parecido a ese robo que ha estado sucediendo en el dinero de la tarjeta de quédate en casa y solidaridad. A las autoridades no le han prestado atenciones porque ese es un robo de casi 300 millones de pesos que se le han hecho a los más desposeídos. Si hubiese sido que ese robo sucede en el grupo de la AFP, la ARS, de esa oligarquía, el Ministerio Público en el día de hoy tuviera un grupo de gente preso. Pero como ese fue un robo que se hizo a la persona más desposeída, a eso no se le presta atención, porque aquí las autoridades entienden que esa es una clase social que no se le puede prestar atención porque son la clase más desposeída. Y eso es grave cuando sucede este tipo de situaciones en la sociedad, porque se debe de entender que cada clase tiene derecho a subsistir, que cada clase tiene derecho a vivir, y entonces esa es la situación. En este caso, si al pueblo se le introduce esa reforma fiscal que el gobierno está preparando para ser introducida, esta es una reforma fiscal que va a ir y va a ser aplicada directamente a la clase más desposeída. ¿Cuál es esa clase? A los consumidores finales. Porque cuando se introduce una reforma fiscal y le suben el botellón de agua de 85 pesos, que se lo pongan a 100, entonces esos 100 pesos quien lo va a pagar es quien se va a tomar el agua, porque el que vende el agua lo que hace es que le carga ese costo a quien se la va a tomar. Y esa es la situación. Cuando sucede este tipo de situaciones, lo que hace es que favorece a los comerciantes, y más los comerciantes como son en nuestro país, que son abusadores y se aprovechan y duplican los precios nuevamente, y ahí quien va a cargar toda la responsabilidad de esa reforma fiscal va a ser el pueblo. ¿Quiénes? Los consumidores finales. Y esa es la situación, porque cada vez que se hace una reforma fiscal, al empresario, al que produce el producto, eso no le afecta en nada. Es favorable para él, porque lo que hace es que acumula fortuna aumentándole los precios a los consumidores, y los consumidores están en la obligación de comprarlo. Cuando se reajuste esa reforma fiscal y le pongan un precio más caro al botellón de agua, por ejemplo, ¿quién va a pagarlo? Quien lo va a pagar es quien se toma el agua. A ese niño pequeñito que sus padres tienen que estar comprando leche, medicamentos, y esos medicamentos y esa leche, los precios son aumentados. ¿Quiénes lo van a pagar? Bueno, quienes lo van a comprar, la leche es para sus hijos y esos medicamentos. Y esa es la situación. Por eso, a la hora de introducir una reforma fiscal al pueblo, el gobierno tiene que analizarlo bien. Las reformas fiscales deben de ser hechas, pero son las últimas opciones. Aquí hay unas grandes cantidades de empresas que se le donan millones y millones de galones de gasoil. Incluso empresas como por ejemplo la Barrigold, el Central Romana, que son millones y millones de galones de gasoil que se les regalan a esas grandes empresas. Entonces se les regalan a esa empresa, pero se le quitan al pueblo. Y esa es la realidad, porque tenemos autoridades que no se preocupan por el pueblo, se preocupan por darles
todo el privilegio a la oligarquía. ¿Por quién le ha dicho a usted que la Barrigol necesita que el pueblo dominicano le regale millones de galones de gasoil? ¿Quién le ha dicho a usted que el Central Romana necesita que el pueblo le regale millones y millones de galones de gasoil? Es un ejemplo que estoy poniendo. A grandes empresarios de la República Dominicana que se les exoneran la mercancía para que entren libres de impuestos, pero entonces se exprime y se maltrata al más desposeído. Tal es el ejemplo que termino de poner de el robo de dinerito de los programas sociales, quédate en casa, comer el primero, de solidaridad de esos programas sociales del Estado a esa clase más desposeída. Ese robo nadie se preocupa por eso, porque es que le fueron robados a la persona más desposeída. Entonces, cuando se les roba a la clase más desposeída, nadie se mortifica ni se preocupa por eso. Y eso es un problema que tenemos que resolver. Entonces, cuando se trata de una reforma fiscal, que es una reforma que va directamente a golpear a la clase media y la clase más desposeída, hay que saber cómo se va a hacer esa reforma fiscal. Y esa es la realidad. Y hay que manejar eso. Y en todo lo que es, tenemos algo de conocimientos. Sabemos que es importante que se pueda hacer una reforma fiscal, pero debe ser una reforma fiscal analizando los puntos que se deben analizar, y que el pueblo en estos momentos no puede abocarse a eso, porque es una situación de que el país está en una crisis totalmente económica y sanitaria, y eso hay que prestarle mucha atención hay que prestarle a eso, porque el pueblo no se debe golpear tan fuertemente con este tipo de situaciones como la que estamos viviendo. Y es increíble, pero es cierto. Y esa es la situación. Con todo caro, difícil de conseguir el dinero para comprarlo. Y es una situación muy difícil. Y si en estos momentos al pueblo dominicano se le introduce una reforma fiscal, se lo va a llevar quien lo trajo. Situación que yo entiendo que el gobierno debe analizar bien, porque si el gobierno le está dando 6.840 millones de pesos a la empresa Pfizer Biotis para la vacuna del coronavirus, y desde el mes de enero le dio una cantidad de millones de dólares del pueblo dominicano para traer la vacuna, y no han traído vacuna, y encima de que no han traído un solo cc de la vacuna contra el coronavirus, y ya se le pagaron 10 millones de vacunas, en la cabeza de Luis Abinader es que existe que hay que aumentar ese contrato, y le solicitó al Congreso en el día de ayer de que se le aumenten 2 millones de vacunas más, dándole una cantidad de 120 millones de dólares a esa empresa norteamericana que no ha traído una sola dosis de vacuna. Ya llevan 10 millones de vacunas pagas, con una cantidad de 6.840 millones de pesos del pueblo dominicano y dinero del pueblo. Entonces se supone que la República Dominicana tiene dinero de más, porque si no se le sigue comprando vacunas a quienes la tienen, que son a los chinos, que son los que nos han dado la mano amiga y nos han vendido la vacuna, y además de eso, de que nos han vendido la vacuna, nos la han puesto al costo de cómo salen a ellos,
que debemos agradecer eso, entonces es porque la República Dominicana tiene dinero de más para seguir dándole dinero a empresas principalmente extranjeras, como lo es la Pfizer Biotis, como lo es la Barrigold, como lo es Central Romana. Entonces, esos puntos el gobierno del presidente Luis Abinader tiene que analizar y no apretarle tanto la tuerca al pueblo dominicano, que es quien paga todos los platos rotos en todos los tiempos. Vámonos a una pausa y regresamos en breve instante.